Sea usted bienvenido, señor secretario, a esta soberanía. Con el permiso de la presidencia. No cabe la menor duda que al escucharlo hablar, señor secretario, demuestra que su visión de la economía es coherente con la de su gobierno, pero es totalmente distinta a la nuestra. En el PAN, nuestra prioridad es crecer con finanzas sanas y generar empleos. En su discurso de toma de protesta, el presidente de la República se comprometió a acelerar el crecimiento económico, a aumentar el volumen de crédito y a promover la economía formal. Declaró que su gobierno estaba decidido a incrementar la inversión en infraestructura, fortalecer el mercado interno e impulsar los motores del crecimiento económico. ¿Pero qué es lo que realmente tenemos? Exactamente lo contrario. La inflación de 4.1 registrada a julio es la segunda tasa más alta entre los países de la OCDE, solo por debajo de Turquía. Crece de manera alarmante el desempleo y la economía enfrenta un panorama desolador. El país se encuentra hoy en clara recesión tras registrar 2 trimestres consecutivos con decrecimiento. Esta soberanía y el pueblo de México merecen una profunda explicación de las razones al brutal ajuste a la tasa de crecimiento inicial del 3.5 al 1.8%. No contribuye al crecimiento que el gobierno federal haya dejado irresponsablemente de ejercer 44,000 millones de pesos. Hay un subejercicio generalizado en la administración pública federal, en particular en dependencias que deben de impulsar el desarrollo del país y en áreas sensibles tales como educación en 11.58%, salud en 10.68% y desarrollo social de 9.17%. Sin embargo, curiosamente, el rubro de servicios personales que tanto criticó el PRI en el pasado, se incrementa en 20,693 millones de pesos, siendo uno de los pocos rubros sin subejercicio. Asimismo, el presupuesto de presidencia, que presenta un sobregiro de 40 millones de pesos. ¿Cómo explica entonces un incremento del 9.2% al proyecto de presupuesto 2014? Como usted mismo lo dijo en septiembre del 2009 en esta misma tribuna, los subejercicios que caracterizan el ejercicio del gasto son totalmente inaceptables. ¿De qué manera entonces habremos de considerar los subejercicios en este gobierno? El subejercicio impacta en la calidad de vida de la gente de manera dramática. Es el caso de millones de pobres que siguen esperando recibir los más de 6,000 millones de pesos que no han ejercido este año. Durante los gobiernos del PAN, se creó la ley que obliga al equilibrio presupuestal como una herramienta para fomentar la responsabilidad hacendaria, por lo que deberá explicarse a esta soberanía el número de ejercicios fiscales y el plazo en que este endeudamiento habrá de ser eliminado para restablecer el equilibrio presupuestario, como le exige el artículo 17 de la mencionada ley. La solicitud de endeudamiento revive los viejos demonios del pasado y nos obliga a pensar que todavía no salimos de las deudas generadas por los gobiernos del PRI y ya se pretende reiniciar la política de deuda como puerta falsa del crecimiento económico. México podría estar viviendo un salto hacia atrás, hacia una restauración de los viejos tiempos priistas de déficit públicos, de desequilibrios macroeconómicos y de discrecionalidad gubernamental en ejercicio del gasto, cuya irresponsabilidad fiscal generó recurrentes crisis económicas en el 76, en el 82, en el 86 y en el 94. Porque además de este déficit, habría que considerar los requerimientos financieros de los organismos descentralizados y Pemex, que suman otros 2.5 puntos del PIB, lo que arroja una deuda total de 3.5% del PIB y no se percibe que haya un esfuerzo en la reducción de su desmedido gasto corriente. Tan limitada es la propuesta del Ejecutivo que pretende recurrir al endeudamiento público para financiar programas sociales y áreas estratégicas de infraestructura del país, y de imponer cargas fiscales a la clase media para financiar su gasto corriente, pero no explica cómo habrán de financiarlos en el resto de su administración. ¿Continuarán endeudando a las futuras generaciones? Por supuesto que la miscelánea fiscal que propone el Ejecutivo tiene aspectos positivos. Por ejemplo, da continuidad a los programas sociales propuestos por el PAN, como la cobertura universal de salud,
el seguro de desempleo y el apoyo a programas de 70 y más. Sin embargo, la reforma agrava colegiaturas e hipotecas y en Acción Nacional no vamos a apoyar tales medidas. No vamos a permitir que se siga alargando la crisis inmobiliaria, ni vamos a tolerar que se siga lastimando aún más la economía de las familias mexicanas, gravando con IVA la venta y renta de casas habitación. ¿Cómo plantear cobrar el IVA a las colegiaturas si en el inicio de clases más de 20,000 escuelas públicas se mantuvieron cerradas? La educación privada en un país con tantas anomalías en su sistema educativo pasa de ser un privilegio a una necesidad en muchos estados. Así como aprobamos la reforma educativa en favor de los niños y jóvenes, hoy nos ponemos del lado de los padres de familia y decimos no al IVA en colegiaturas. Tampoco estamos de acuerdo en homologar la tasa del IVA a zonas fronterizas y mucho menos al aumento del impuesto sobre la renta, porque representa condenar a la quiebra a miles de pequeñas empresas y cobrarle más a los que siempre pagan en lugar de aumentar la base de contribuyentes. Por otro lado, la eliminación de la deducción anticipada en activos fijos elimina cualquier incentivo directo a la inversión y a la producción y, por tanto, elimina también cualquier posibilidad de generar empleos. El PAN está del lado de los ciudadanos y aprobaremos lo que sea mejor para México, pero no aceptaremos que se le siga cargando la mano a los que sí cumplen, ni autorizaremos ampliaciones a programas como el seguro a jefas de hogar, que a junio del 2013 no había erogado ni un solo peso de los 400 millones que le fueron aprobados. Compañeras y compañeros diputados, el Ejecutivo no nos presenta una reforma hacendaria, presenta una miscelánea que solo aumenta los impuestos que causan distorsiones en el mercado. En el grupo parlamentario del PAN habremos de presentar, con visión federalista, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que impidan que los gobernadores sigan negándole los recursos a los municipios, recursos que, por cierto, esta soberanía etiquetó y que aún no han sido entregados. Antes que más impuestos, necesitamos reglas claras de distribución y transparencia para que los fondos lleguen a donde fueron destinados, tal y como lo mandató esta Cámara de Diputados. Los ciudadanos no toleraremos seguir viendo cómo se enriquecen los gobernadores mientras sus estados se encuentran sumidos en la pobreza y el endeudamiento. Acción Nacional ha aprobado y aprobará lo mejor para México sin importar quién lo proponga. Así lo hemos hecho y así lo haremos, pero no nos pidan ser cómplices en el asalto a la clase media y en aprobar un presupuesto que ni se justifica ni se ejerce. Muchas gracias.